Las noticias en Televistazo con Alfonso Espinosa de los Monteros y Teresa Arboleda. Buenas noches, amigos. Dirigentes indígenas declarados culpables de sabotaje y terrorismo. Se trata de Pepe Acacho, asambleísta y dirigente amazónico de Pachacutic, y Pedro Machián, también de la comunidad Shuar. Teresa, ¿qué tal? Alfonso y amigos, buenas noches. Los acusa la Corte Provincial de Justicia de Morona, Santiago, y el juicio tiene que ver con sucesos del año 2009 en esa provincia, cuando murió el maestro Shuar Bosco Huizuma. Los afectados apelarán a la Corte Nacional y buscarán justicia a nivel internacional. Los detalles con nuestro corresponsal Edwin Fernández. El asambleísta de Pachacutic y dirigente Shuar José Luis Acacho fue declarado culpable por el delito de sabotaje y terrorismo junto a su coideario Pedro Machián. A ambos se los responsabiliza por la protesta indígena contra la ley de aguas el 30 de septiembre de 2008, durante la cual murió el maestro Bosco Huizuma. Acacho calificó de política a la resolución de la Sala de la Corte Provincial de Morona, Santiago. Una resolución eminentemente política de la lista 35 contra el movimiento Pachacutic. En medio de los gritos de respaldo a los condenados, Acacho señaló que apelarán la sentencia en el país e incluso en instancias internacionales, aunque sin precisar dónde. Vamos a ir al recurso de apelación en la Corte Nacional, luego vamos a ir al recurso de casación, igual en la Corte Nacional, como también en la Corte Constitucional. Agotado aquí en el Ecuador, vamos a llevar este proceso a las Cortes Internacionales. Los años de sentencia se conocerán en una semana más. Mientras tanto, conforme dijo Rigoberto Delgado, uno de los asesores de Acacho, este continuará trabajando normalmente en la Asamblea Nacional. La Sala de la Corte, del mismo modo, sobreseyó a otros 5 procesados. 2 de los 5 detenidos por la muerte de Karina del Pozo quedarán en libertad en los próximos días. El fiscal provincial ratificó su estado de inocencia, por lo que el juicio por asesinato termina para Cecilia Rivera y Nicolás León. Los otros 3 jóvenes fueron acusados y esperan audiencia de juzgamiento. Jacqueline Rodas estuvo presente en la diligencia judicial. Son los últimos días en la cárcel para Cecilia Rivera y Nicolás León, quienes están detenidos desde el pasado 28 de febrero. Tanto el fiscal del caso, Vicente Reynoso, como el fiscal superior Miguel Jurado se abstuvieron de acusarlos por la muerte de Karina del Pozo, joven que fue violada, asesinada y luego abandonada en el sector de Llano Chico, en Quito. El boletín oficial indica que se tomó esta decisión porque no se han encontrado indicios graves, unívocos y directos que hagan suponer la actuación de los 2 ciudadanos como autores, cómplices o encubridores en la muerte de Karina del Pozo. Fue determinante el informe satelital de la camioneta utilizada la noche de su muerte. El GPS ubicó al vehículo en los domicilios de Cecilia y Nicolás antes de llegar a la escena del crimen, con lo que se presupone que no estuvieron presentes. La decisión no es susceptible de apelación, pues si la fiscalía no acusa, no hay juicio. Stalin López, abogado de Cecilia, explica los pasos a seguir antes de obtener las boletas de excarcelación. Una vez que ha sido notificado el juez de la causa con el dictamen confirmatorio, señala a una audiencia e inmediatamente dispone la libertad. ¿Eso podría pasar cuándo? Tiene que ser en los primeros días de la próxima semana. Espero que no pase del día lunes o martes. Contactamos a la familia de Karina del Pozo, pero su prima María Fernanda nos indicó que prefieren no opinar por el momento sobre la liberación de los 2 detenidos. Respecto a los demás implicados, David, Manuel y José, a quienes sí acusó la fiscalía, deberán esperar la fecha de la audiencia de juzgamiento, donde podrían recibir una pena de hasta 25 años de reclusión. El gobierno anuncia sanciones para policías y fiscales que han dilatado las investigaciones en los casos de personas desaparecidas. El ministro del Interior, José Serrano, firmó el acuerdo ministerial con el que se encarga a la UNACE la investigación de los casos. Hernán Higuera nos informa. Estas personas tienen un mismo lenguaje, un mismo dolor, la misma esperanza: encontrar a sus seres queridos desaparecidos. Hoy están juntos y en unidad quieren respuestas y acciones. Elsa Palacios es una de ellas. Lleva 9 años buscando a su hija Patricia Sanguña, que curiosamente desapareció de un centro de salud a pocos días de dar a luz. Y hasta hoy, nada sabe de ella.
todas las cosas que muchas veces ha hecho la policía, ha muerto en la fiscalía. Y esa misma afirmación hace la mayoría de familiares que se frustran porque a sus hijos, padres, hermanos, los buscan como si fueran bienes materiales. Lastimosamente nuestros casos se vinculan con búsqueda de motos, de carros, de otros delitos y no se pueden enfocar los policías judiciales en la búsqueda específica de nuestros familiares. Hoy, el ministro del Interior, José Serrano, los escuchó. Impactado por las historias, anunció que ya está en marcha un plan de evaluación y acciones contra agentes policiales y fiscales que tienen a su cargo los casos. Estamos recibiendo denuncias de familiares que les pidieron dinero para movilizarse, para transportarse. Eso definitivamente es lacerante desde toda perspectiva, pero al mismo tiempo es un acto de corrupción que genera impunidad. Así que conjuntamente con el presidente del Consejo de la Judicatura, el doctor Gustavo Yal, con el fiscal general, vamos a hacer un trabajo pormenorizado de verificación de cada uno de los casos y obviamente de juzgamiento y sanción, no solamente en el ámbito administrativo, sino también en el ámbito judicial. El ministro del Interior firmó el acuerdo ministerial que eleva a la unidad antisecuestros a nivel de dirección nacional y se encargará de investigar y resolver precisamente este tipo de casos. Y ustedes saben de la eficiencia, si se quiere, de UNACE, entonces confiamos en esta unidad nuestra y le damos una responsabilidad adicional. Y ellos seguirán aguardando más acciones y respuestas. El Consejo de Participación Ciudadana definió ya el reglamento para la designación del Superintendente de Información. Será el mismo que se usó para la elección de procurador y de varios superintendentes. Patricio Díaz nos cuenta además que este proceso tendrá 190 veedores. El Pleno del Consejo de Participación Ciudadana decidió que para la designación del Superintendente de Información se utilizará el mismo reglamento con el que se designó al Procurador y los superintendentes de bancos, compañías y telecomunicaciones. Ahí se determinan los requisitos para ser candidato: ser ecuatoriano o ecuatoriana con al menos 35 años de edad, tener título universitario en una especialidad relacionada con la función que desempeñará y tener por lo menos 10 años de experiencia en el ejercicio de su profesión. La Ley de Comunicación dispone que el presidente de la República sea quien envíe al Consejo los nombres de 3 candidatos a superintendente. Además de los mencionados requisitos, la vicepresidenta del organismo, Mónica Vanegas, espera que se cumpla allí con otros requerimientos constitucionales. Respetando la paridad y los principios de interculturalidad. El reglamento también incluye prohibiciones generales en la designación de superintendentes. Por ejemplo, quien se hallara en interdicción judicial o haya recibido sentencia ejecutoriada, quien mantenga contratos con el Estado u obligaciones sin fórmula de arreglo con el SRI. Además, quien adeude pensiones alimenticias y si ejerció funciones públicas se le haya determinado responsabilidad administrativa, civil o penal. El consejero de Participación, David Rosero, mostró su preocupación porque a pesar de que en el reglamento existen prohibiciones específicas para cada una de las otras superintendencias, no se definió ninguna para el caso del superintendente de información. Por ejemplo, un periodista de un medio de comunicación que tenga un interés, ya sea en el tema público o privado, pueda tener carta abierta para ser superintendente. Mónica Vanegas considera que esas prohibiciones no son necesarias. Sería un poco contradictorio si estamos exigiendo que tenga un título de tercer nivel en áreas afines y 10 años de experiencia. Es lógico que la experiencia tiene que haberla adquirido en medios de comunicación. El Consejo también aprobó a 190 veedores para que vigilen este proceso de designación. Ellos serán capacitados desde el próximo lunes. Marcadas diferencias hay entre quienes defienden y quienes cuestionan los delitos contra la economía y el sistema financiero, tal y como está señalado en el proyecto de nuevo Código Penal. Félix Narváez con la polémica. Radical de gobierno y miembro de la comisión legislativa que por última vez debate el nuevo Código Penal, Gabriel Rivera sostiene que penalizar los pánicos económico-financieros es inevitable. Banqueros, funcionarios o cualquier persona que atente contra la propiedad de los ecuatorianos, lógicamente que tiene que ser sancionado. La compleja reforma penal en trámite incorpora los delitos contra la economía y el sistema financiero. Plantea que el pánico económico lo hará quien difunda noticias falsas que dañen la economía nacional, alterando precios para beneficio de un sector, mercado, producto. Habrá prisión de 7 a 9 años y multa de hasta $64,000. Mientras el pánico financiero será la propalación de noticias falsas causantes de alarma general y que provoquen un masivo retiro de depósitos. Se los sanciona con 5 a 7 años de cárcel.
Experto en finanzas y exministro de Economía, Mauricio Pozo no cuestiona la aparente buena intención de la norma, sino el posible uso de la misma. Que puede ser riesgosa dependiendo cómo se lo aplique y quién termine decidiendo si hay una declaración que pueda ser causal de delito económico o de pánico. Pozo teme que la justicia no sea técnica. Rivera ataca esa duda, prometiendo juzgamientos claros y que a su criterio son parte del cambio político general. Habla una instrucción fiscal, esta instrucción fiscal luego tiene que ser puesta en conocimiento de un juez. Pozo insiste que las nuevas figuras penales son poco claras. Para Rivera, ellas dan certeza a la gente, a la economía y al sistema financiero. No es una persecución a la banca, es una garantía a los depositantes y a la banca como tal. El problema está en cómo pueda ser leído cualquier declaración y pueda ser o no circunscrita en una causal para esta razón. Los delitos económico-financieros son parte de los 1.300 artículos que hoy se debaten en busca de un código penal integral que se aprobaría en los próximos meses. Gracias por sintonizar Televistazo. Regresamos con esta imagen del Palacio Municipal de Guayaquil de estilo renacentista y que fue inaugurado en 1929. Se encuentra en el mismo lugar donde estaba ubicado el antiguo Cabildo Colonial, en el centro de la ciudad. Continuamos con más noticias. La muerte de una estudiante de 13 años causa preocupación. Sus padres hablan de que la causa sería una presunta sobredosis de narcóticos que habría ocurrido en el colegio en el que estudiaba. La rectora del establecimiento no oculta su preocupación. Bessie Granja sigue el caso. La Fiscalía investiga si la muerte de una menor de 13 años habría ocurrido por consumir estupefacientes. Ella falleció en el portal de su vivienda en el sector de Mapasingue Oeste. Un grupo de paramédicos del Ministerio de Salud llegó al sitio para darle los primeros auxilios, pero fue muy tarde, como nos cuenta su mamá, a quien le informaron que la menor murió de un paro cardiorrespiratorio. Por causa de sobredosis que le hayan dado eso. O puede ser otra causa, pero no se sabe, porque ella no era enferma, no sufría de nada. La joven estudiaba en el colegio Luis Felipe Borja. Su rectora toma con preocupación la noticia, pues no sería el primer caso de un posible consumo de drogas. El año pasado nosotros tuvimos 2 casos que inmediatamente intervenimos. La madre de la menor considera que las autoridades de educación deben intervenir el establecimiento para que no se repita esta situación. Porque la mayoría de madres que llegaron anoche en mi casa conversaban eso, que sí hay ahí venta de droga, no sabe cómo la entran. Pero la rectora insiste en la falta de apoyo de parte de los padres de familia. Nosotros los controlamos acá internamente, pero los chicos tienen amistades afuera que dejan mucho que desear. Este lunes se darán a conocer los resultados de las pruebas toxicológicas practicadas a la menor. El pasado 8 de julio, el ministro Augusto Espinosa declaró el Sistema Nacional de Educación libre de tabaco, alcohol y drogas. Él asegura que este combate es tarea de todos. Que se pueda revisar las mochilas y demás de sus hijos, porque eso es importante previo al ingreso a los establecimientos. Yo creo que la acción tiene que ser una acción colectiva. Aún el ministerio no se pronuncia sobre las acciones que tomará con este centro de estudios. La venta del cilindro de gas doméstico continúa siendo irregular, no solo en Guayaquil, también en Puerto Viejo y Machala. Las autoridades aseguran que no hay desabastecimiento y que han entregado el gas con normalidad a los distribuidores. Pero estos argumentan que la comercializadora no les entrega completo el pedido de los cilindros. Ellos tuvieron que esperar hasta más de 1 hora para conseguir gas. Leonardo está dispuesto a pagar lo que sea por un cilindro. Yo voy a pagar, a que me pidan $2 o $3, tengo que pagar, porque tengo que andar por toda la ciudad, ¿hasta cuándo? ¿Por qué no hay gas? Es la pregunta de los usuarios y se la trasladamos al presidente de distribuidores de gas, Stalin Poveda. No recibimos el producto, no nos despachan las cantidades que demandan nuestros usuarios en los sectores respectivos donde tenemos nuestros depósitos de gas. Pero según Carlos González de la Agencia de Hidrocarburos de Guayaquil, no hay desabastecimiento. El gas se ha entregado con normalidad, hasta con un cupo adicional de más de 2.500 cilindros. Dice que el problema es otro. Ha habido un repunte de demanda por el inicio de clase, por la temporada, digamos, de frío que estamos viviendo a nivel de la zona costera. Y que incluso ellos han salido a distribuir en los lugares donde conocen que la gente no consigue gas.
Estuve en La Tarazana en la mañana, donde vendí un cilindro. Un cilindro en 1 hora. Me trasladé a Sauces 3. Vendimos 40 cilindros. Esa es la explicación para lo que sucede en Guayaquil, que es su jurisdicción. Sin embargo, en Portoviejo y Machala también hubo quienes esperaron horas para conseguir un cilindro. Estuve recorriendo algunos locales aquí dentro de la ciudad y no hay gas. Dicen unos 60, pero aquí así nos venden, $5 y ahí está. Me dicen que hubo en tal momento y de pronto ya se acabó. Por un lado se dice que no hay desabastecimiento de gas, pero por el otro los distribuidores aseguran que a ellos no les llega y el usuario termina haciendo filas por un cilindro. Eso sí, la Agencia de Hidrocarburos asegura que continuará con los operativos de control para que se respete el precio oficial de $1.60. Este jueves se pudo evidenciar un incremento en la actividad del volcán Tungurahua. Nuestras cámaras captaron las imágenes de la fuerza del proceso eruptivo. Imágenes espectaculares del proceso eruptivo del Tungurahua fueron captadas la madrugada de este viernes. La noche despejada permitió observar la fuerza del volcán. En el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional, Alexandra Alvarado explica que el coloso incrementó su actividad en las últimas horas. Ahorita tenemos en realidad un comportamiento alto, ¿no? Porque no solamente es el monitoreo que se hace con los datos de sísmica, sino también con los otros parámetros que se monitorean. Y los otros parámetros muestran todavía que hay un nivel alto que está fuera del rango normal, digamos. El material incandescente arrojado recorrió más de 1 kilómetro desde el cráter y descendió por el flanco occidental. Claro, evidentemente tiene una fuerza muy importante, una energía muy alta. Sale la columna y caen los bloques hacia los lados, ¿no? Y es magma. La alerta naranja se mantiene en las poblaciones aledañas al volcán, donde se sigue registrando caída de ceniza. Este viernes hubo emisiones de vapor y material volcánico. Las lluvias en el sector han cesado, por lo que no se ha registrado el descenso de material por las quebradas del volcán. En el Cantón Quero, uno de los más afectados por la caída de ceniza, los agricultores aún esperan la ayuda para mitigar los daños causados en sus cultivos y con sus animales. Así lo cuenta José Urrutia. Toditos tenemos porceros y así para los ganados los que los sufren más. Este viernes estaba previsto que la gobernación de Tungurahua llegue con ayuda para sus habitantes. 3 estudiantes están extraviados desde la mañana de ayer. Los jóvenes de 16 años habrían ingresado a unas cavernas y hasta hoy rescatistas de la policía no los pueden encontrar. Todo esto en Quito. Hernán Higuera tiene el informe. Estos padres de familia desde este jueves están desesperados porque sus hijos, tras rendir exámenes supletorios, no volvieron a casa. Ingresaron por este hueco hacia unas cavernas que existen en el sector de la Argelia al sur de Quito. Hay esa certeza, según el sargento Franklin Guaraca, por el testimonio de un cuarto joven que no ingresó. De los 4, uno de ellos se ha quedado y se presume que 3 han ingresado. Al entrar, se evidencia la dificultad en la búsqueda. ¿Sí está grande? Sí está grande, sí se puede parar. Aquí hace calor y falta el oxígeno. Los rescatistas fijan señales para poder retornar ante la serie de direcciones que adentro se puede encontrar. Las baterías de las linternas se agotan y eso dificulta la búsqueda. En esta ruta sin fin, el teniente Marcelo Segovia asegura que se requiere más apoyo. Existen muchos compartimentos que conectan uno a otro, otros no conectan. Lugares donde se puede caminar, otros lugares donde uno tiene que irse pecho tierra. Pero mientras se rastreaba a los estudiantes, otra novedad. A 150 metros del inicio de las cavernas, la policía encontró el cuerpo sin vida de un niño recién nacido, envuelto en una prenda de vestir. Y por hoy no se puede trabajar más. Afuera los padres desesperan y aquí aguardan a ver si alguno de sus hijos logra salir. Les pido a los que puedan ayudar, que ayuden a encontrar a mi hijo. Señor. Este sábado muy temprano la policía retomará la búsqueda. Esto es Televistazo y muchas gracias por acompañarnos. Tenemos más imágenes de las noches capitalinas. Aquí está el Teatro Sucre, cuya fachada es vigilada permanentemente por la figura del conocido Don Evaristo, cuya escultura se encuentra cruzando la plaza. Seguimos informando. Otro acontecimiento mundial y Ecuavisa presente. El primer papa americano de la historia vuelve a su continente.
Ángelo Jiménez, Rafael Hernández y la Alianza Informativa Latinoamericana traen para ustedes todos los detalles de la visita del Papa Francisco al Brasil y del Encuentro Mundial de Juventudes. Desde el domingo 21 de julio por Ecuavisa, el canal de las grandes noticias. El Papa Francisco llegará a Brasil el lunes para la Jornada Mundial de la Juventud. El pueblo católico se emociona ante la visita del líder espiritual y el gobierno espera que la jornada logre transformarse en una gran inversión que reactive la economía de ese país. El comercio se intensifica. Los brasileños están expectantes ante la llegada del Papa sudamericano que retorna a su continente durante uno de los eventos más importantes para la Iglesia Católica. Los organizadores de la Jornada Mundial de la Juventud estiman que 2 millones de turistas lleguen a Río de Janeiro, que solo en hospedaje y alimentación gastarían más de 295 millones de dólares. El gobierno espera que el evento inyecte unos 539 millones de dólares a la economía del país. Cuando quedan pocas horas para emprender su viaje, el Papa Francisco busca apoyo espiritual. El pontífice visitó al Papa emérito Benedicto XVI en su residencia en el Vaticano, donde le pidió que rece por su recorrido. Bergoglio también envió un mensaje a través de su cuenta en Twitter, @pontifex, a todos los jóvenes católicos que se dirigen a Brasil. Muchos de ustedes, queridos jóvenes, han llegado ya a Río y otros están llegando en estas horas. Nos vemos allí dentro de 3 días. Mientras, la cruz peregrina y la imagen de la Virgen María, símbolos del evento, visitaron La Rosiña, la favela más grande de Río de Janeiro. Decenas de habitantes de la zona, emocionados, cargaron la cruz y la imagen hasta su parroquia, donde se ofició una misa. La cruz y la imagen de la Virgen continuarán su recorrido hasta el inicio de la Jornada Mundial de la Juventud, que se celebra por segunda vez en América Latina después de la de Buenos Aires en 1987. Este Papa no descansa. Ha impulsado reformas en el Banco Vaticano que desencadenaron la renuncia de su director y ahora dio un segundo paso en el gran programa de limpieza. Creó una comisión pontificia con el objetivo de simplificar y racionalizar los organismos existentes para una programación más cuidadosa de las inversiones de todas las administraciones vaticanas. Y ahora revisemos otras noticias del mundo. El secretario de Estado de los Estados Unidos, John Kerry, anunció un acuerdo para reanudar el diálogo entre Palestina e Israel. Desde Jordania, Kerry dijo que las primeras conversaciones deberían iniciarse en Washington la próxima semana. Las autoridades panameñas hallaron otros 5 contenedores en el barco norcoreano en el que ya habían descubierto 2 con material bélico no declarado procedente de Cuba. Los 5 contenedores fueron sacados de la embarcación y funcionarios del Ministerio Público los revisan. 5 personas murieron y otras 10 continúan desaparecidas tras un deslizamiento de tierra en una carretera colombiana. El alud, producto de las lluvias en la zona, arrastró un autobús y una ambulancia. Las autoridades no descartan que más autos puedan estar atrapados bajo el derrumbe. Edward Snowden, buscado por la justicia de los Estados Unidos, se transformó en un objeto de deseo femenino. Su abogado confesó que al ex colaborador de la CIA le llueven propuestas de matrimonio, mientras que los hombres le ofrecen asistencia financiera. Recordemos que poco después de aterrizar en Moscú, Snowden recibió la propuesta matrimonial de una ex espía rusa a través de Twitter. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El club Sport Emelec busca reforzar la línea ofensiva para la segunda etapa del campeonato ecuatoriano. El técnico Gustavo Quinteros conversó en exclusiva con nuestra compañera Paula Camposano y nos contó cuáles son sus opciones y cuál es la más cercana. Emelec está en busca de un delantero. Tras la salida del paraguayo Pablo Ceballos, la directiva millonaria analiza varias opciones para su reemplazo. Ahora estamos buscando un delantero más de área, ¿no? Un delantero más que se mueva más por el frente de área, frente de ataque. Al principio se habló del posible regreso de Luciano Figueroa, quien ya fue parte del cuadro azul en la temporada pasada. Pero hay otros nombres que también se repasan. Uno de ellos es del argentino Denis Stracualursi. Tiene 25 años, mide 1,91 m. Ha marcado 49 goles en su carrera y su club actual es el San Lorenzo de la Primera División de Argentina. Pero la alternativa más importante para el técnico Gustavo Quinteros recae en el argentino Joaquín Larribey, delantero de 28 años, que mide 1,85 m y ha marcado 66 goles en su carrera. Su club actual es el Atlante de la Primera División de México. Es un jugador interesante,
por el currículum que tiene, por las características que tiene como jugador. Todo depende de la negociación. Es un jugador que lo tenemos en cuenta, que fue ofrecido al club y que a mí me gusta como jugador. Para el estratega argentino no existe apuro por contratar al nuevo refuerzo, ya que con los jugadores que están actualmente a disposición del equipo, los eléctricos han demostrado un buen desempeño. Y sin duda uno de los partidos más atractivos de la cuarta fecha del campeonato ecuatoriano es el que se jugará entre Liga de Quito y Barcelona en el estadio de Casablanca. José Vicente Ponce nos presenta las posibles formaciones. Liga de Quito y Barcelona no atraviesan su mejor momento en el presente campeonato. Sin embargo, el partido de este domingo capta la atención de muchos aficionados, por lo que es considerado el partido de la fecha. Ambos planteles vienen de perder en la fecha anterior, pero pondrán en la cancha lo mejor. Los albos con Domínguez en el arco, Canuto, Luna y Corozo en la defensa, junto a Madrid y Arboleda. En el medio campo, Saritama, Hidalgo y Bou. Y adelante Benítez y Santana. Por su parte, los barcelonistas que no ganan en esta etapa quieren romper esa racha negativa. Por ello, Gustavo Costas alinearía a Banguera en la portería, Saucedo, Campos y Erazo en la línea defensiva, acompañados de Velasco y Roosevelt Oyola. Estarán los volantes Grueso y Matías Oyola con la colaboración de Ayoví, Penilla y Arroyo. El encuentro comenzará a las 11:30 del domingo en el Estadio Casablanca. Y para despedirnos, como todos los viernes, los dejamos con el No Top 5. Que lo disfruten. A palos y piedras comenzamos con el No Top 5 de esta semana. Antes del duelo del Nacional Liga Deportiva Universitaria, hubo enfrentamientos que terminaron con 15 detenidos. Ni la policía se escapó de las agresiones. Otros que cayeron, pero en las pistas, son los atletas en el Mundial de Ucrania. Primero el keniata. El jamaiquino lo siguió. Pero más triste fue lo ocurrido con la mexicana Cecilia Tamayo. A escasos centímetros de la meta se quedó. Y de podio asegurado, fue eliminada en el puesto 3 Salvador y Haití por la Copa de Oro. El partido tenía que terminar en 0, porque con estos protagonistas uno no entiende cuándo llegará el gol. Si el portero es malo, ¿qué decir del atacante? Al menos no juegan en Turquía. Miren lo que hace este elemento del Galatasaray. Molesto con su compañero al no lograr detener un disparo, lo castiga directamente a la cabeza. Peor aún lo que ocurre en la Serie B del fútbol brasileño. Los auriverdes están totalmente confundidos. Bruno Perone contra Jamie. Este último terminó con el rostro fracturado en 4 partes. La gente del Vale Todo lo está buscando de manera urgente para inscribirlo en el torneo. Mejor pasamos con algo más agradable en el primer lugar. Los juegos de video lo pueden todo. ¿Se imaginaron alguna vez al ex técnico del Manchester United, Alex Ferguson, como Mario Bros? Mejor aún. Para terminar con la discusión de quién es el mejor futbolista del mundo, Messi o Ronaldo, ahora los enfrentan, pero sobre un ring, al puro estilo de la WWF. Independientemente del ganador, es el mejor de nuestro No Top 5. Amigos, muy buenas noches y bienvenidos. Nos encontramos nuevamente hoy y por supuesto con muy buena información. Vamos a ver, de última hora, según medios británicos, la duquesa de Inglaterra, de Cambridge, Kate Middleton, habría ingresado al Hospital St. Mary's en Londres, al que llegó en helicóptero para dar a luz. Como era de esperarse, la locura mediática empezó de nuevo entre los periodistas que esperaban la llegada del hijo del príncipe Guillermo. Aún la Casa Real no se ha pronunciado al respecto y desde hace una semana hay expectativa por este nacimiento. Como una primicia, el cantante Sergio Zacoto nos presenta su nuevo disco En la Oscuridad y nos cuenta sobre un show que ofrecerá en el puerto principal. María José Hidalgo nos cuenta los detalles. Ya está a la venta En la Oscuridad, el segundo disco del reconocido músico Sergio Zacoto, para quien esta producción es algo muy íntimo, ¿verdad? Sí, es un disco que es el final de 2 años de trabajo. Es un trabajo hermoso en el cual estoy involucrado en todo aspecto, desde la composición de las canciones, la grabación, la mezcla, la masterización y hasta en el diseño gráfico, porque hice todo a mano.
incluso incursioné un poquito en ritmos nacionales. Hay un balsecito, hay un pasillo, el pasillo se le dice a mi mamá. Hay notas un poquito más rockeras, hay cosas un poquito más pop, hay de todo. Y esta producción la estrenará en un concierto dedicado a Guayaquil por sus fiestas, este martes 23 de julio a las 20 horas en el Teatro Sánchez Aguilar. Mañana 20 de julio se recuerda un año más de la independencia de nuestro querido vecino país Colombia. Y como era de esperarse, aquí también hubo rumba y para celebrar fuimos invitados a una linda fiesta en la Embajada de Colombia en donde pasamos muy bien y hubo varias sorpresas. Veamos. Cuya leyenda dice: bienvenida a la tierrita. La residencia del embajador colombiano nos abrió las puertas para disfrutar junto a ellos sus 203 años de independencia y poder apreciar su cultura, la magia que alberga cada una de sus ciudades y de su música, el vallenato. Esta celebración estuvo invitado un artista muy querido tanto en Ecuador como en Colombia, Juan Fernando Velasco. Hay una relación de mucho cariño y de afinidad con Colombia, así que pues aquí estamos. Colombia tiene una historia larga de afinidad con la música ecuatoriana desde la época de JJ y de Olimpio Cárdenas, y pues ahora los nuevos artistas ecuatorianos pues también hemos seguido ahí un poco la posta y siempre hay música ecuatoriana sonando en Colombia. Y es que además de ser países vecinos, tenemos muchos lazos que nos unen como pueblos hermanos. Con esto cerramos. Gracias por acompañarnos en esta noche. Recuerden que el día lunes nos encontramos a las 13 horas. Un beso y bendiciones. Uno de los principales símbolos de la nueva cara de Guayaquil es el terminal del aeropuerto José Joaquín de Olmedo. A 7 años de su apertura ya es necesario ampliarlo para atender con mayor comodidad a los pasajeros de vuelos nacionales. En el mes de Guayaquil, Rafael Hernández recorrió la terminal y nos enseña los cambios que vienen. Es la puerta de entrada a Guayaquil para más de 4 millones de visitantes al año. El aeropuerto de Guayaquil no tiene ni una década de inaugurado y sus administradores ya pusieron en marcha una ampliación. Toda el área nacional crecerá, comenzando por los controles de seguridad. Más largo y va a haber mucho más espacio para las colas inclusive. Desaparece el área comercial. Es decir, esta tienda ya no va a estar. Esta tienda no va a estar aquí, sino que toda esta área es área de circulación del pasajero que sale. Nicolás Romero es el presidente de la Autoridad Aeroportuaria de Guayaquil y nos muestra lo que cambiará. Ganamos espacio así. Hacia acá. Hacia acá. Allá, y hacia allá. Entonces, por la parte de aquí atrás es que se va a llegar a la sala de preembarque. ¿Por qué se vio necesario hacer este cambio o esta ampliación? Básicamente porque por el problema de Tababela se acumulaban 3, 4, 5 vuelos cuando Quito se cierra y entonces la gente llegaba a un momento en que estaba sentada en el suelo aquí. Entonces es necesario adelantar una ampliación que ya estaba planificada para el crecimiento normal del aeropuerto. Esto busca hacer mucha más operativa a la terminal en horas pico. Pero no se trata solamente de una ampliación para dar mayor comodidad a los pasajeros, sino que también se va a aumentar el número de mangas, es decir, los túneles con los cuales se embarca y desembarca de las aeronaves. Con esto se tratará de que más aeronaves puedan funcionar al mismo tiempo y no tengan que esperar hasta que otra desocupe el área. Al mismo tiempo se ampliará el área de arribo y se mejorará su imagen. El techo es translúcido, entonces aquí vienen unos peces, koi, los que están afuera, vienen a la laguna, comenzando de aquí para allá, los carritos van allá a la esquina y toda esa pared que está allá va a ser de vidrio, entonces toda esa pared va a ser de vidrio y usted va a poder ver un bosque de banano y va a haber una exposición de orquídeas. Aquí en esta laguna va a haber una cascada en un extremo. El tercer cambio busca corregir un error de diseño. Solo hay ascensores en un extremo del edificio. 2 ascensores panorámicos para darle facilidad al pasajero nacional que se traslade al área de arriba. El individuo que llega para irse a Quito por cualquier su vehículo, entra por aquí y rápidamente al ascensor. Y con eso también se descongestiona un poco el tráfico del otro lado. Se descongestiona el tráfico del otro lado y atendemos a las quejas de muchas personas que dicen que tenemos que caminar horrores para llegar a Nacional.
El aeropuerto de Guayaquil no solo ha sido un éxito comercial, ha recibido una docena de reconocimientos internacionales por la calidad de servicio, según encuestas a los propios pasajeros. 36 rubros diferentes se miden. Se mide desde aire acondicionado, limpieza de los baños, actitud de la gente, de seguridad, porque viajar es estresante. Entonces se trata de que el ambiente del aeropuerto sea lo más agradable y que la gente esté bien entrenada. Los cambios que se vienen estarán listos en julio del 2014. Así, la ciudad busca mantenerse como hogar de un aeropuerto de primera categoría. Qué bien por ese progreso continuo del aeropuerto de Guayaquil. Concluimos pues, amigos, agradeciéndoles por la compañía y que tengan un buen fin de semana. Igualmente para ti, Teresa. Gracias, y lo mismo para usted. Para todos ustedes, felicidades y disfruten de los distintos eventos que se realizan por las fiestas de Guayaquil. A la medianoche, Telemundo con más información y siempre en nuestra página web, ecoavisa.com. Feliz fin de semana.